La Rioja se queda en nivel 3 al menos una semana más. Eso quiere decir que nada cambia, ni en aforos ni en horarios. Los datos de incidencia del coronavirus han empeorado y el martes se sopesaba la posibilidad de cambiar a nivel 4, cuya única diferencia con el 3 es que se reduce en interior de bares y comercios los aforos máximos. Para dar este paso, que esta semana se ha evitado, será determinante lo que ocurra en los próximos 7 días. La incidencia, pese a que sube, está muy por debajo de lo que vivimos en enero, hasta 5 veces menos. Pero no hay que bajar la guardia y se debe mantener la prevención individual y los controles policiales. Ahora que el director general de Salud Pública, Pello Latasa, dice que se ha detectado que en cierto tipo de locales de hostelería contribuyen a los contagios. Por cierto, señor Latasa, con eso del cierto tipo, no solo no aclara nada, sino que emborrona el buen hacer del resto. El ciudadano no está para desencriptar mensajes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Errores pues los comete todo el mundo, incluso el director general de Salud Pública, a quien objetivamente se le puede reconocer una buena gestión de la pandemia, precisamente en algo tan difícil y complicado como la comunicación. Pero cuando ha flotado tanto en el ambiente la queja de la estigmatización de la hostelería, o se es claro o se perjudica a todos, María. Muy buenas noches, Óscar. Sí, por el momento la hostelería se ha salvado de sufrir restricciones esta semana, pero todo queda de nuevo en el aire, 7 días. La consejera ha sido clara en que todavía no ha acabado el periodo susceptible de empeorar la cuarta ola por efecto de la Semana Santa. Estamos recopilando estos días todas las consecuencias del relajamiento y del incumplimiento de las medidas que se han producido en los días de Semana Santa, y estamos especialmente vigilantes diariamente a los datos de su evolución. La incidencia acumulada en La Rioja ya es superior, ya lo saben, a la media española, y la tendencia es ascendente. Preocupa el aumento de casos en los mayores de 60 años. También la paralización de la llegada de la vacuna de Janssen después de una posible relación entre su administración y la aparición de trombos. Con esta situación, La Rioja permanece en el nivel 3. La única localidad que avanza es Autol, que pasa al nivel 4. Les hablaremos de un barómetro. Los ingenieros técnicos industriales de La Rioja ven necesaria la creación de la Mesa de la Industria, que permita realizar una selección y también un seguimiento de los proyectos a la hora de abordar la asignación, el reparto y el posterior seguimiento de forma transparente de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Issam fue una víctima elegida al azar, a la que los 6 detenidos decidieron dar una paliza porque no quiso darles un cigarro. Una brutal agresión que le llevó a la muerte. La policía ha conseguido esclarecer este asesinato en apenas 72 horas. Los jóvenes detenidos fueron pillados esa misma noche del martes saltándose el toque de queda, y uno fue arrestado poco después por robar en una nave. El detenido llevaba el mismo plumas que antes había robado a la víctima, de ahí el nombre que ha dado la policía a esta operación, Operación Plumas. Hace un año, en pleno confinamiento, 2 agentes de la policía local de Aro salvaron la vida a una pequeña de 18 meses. Un año después, los protagonistas se han reunido. La rápida actuación de los agentes Menéndez y Cubero evitaron que la niña se asfixiara, y ahora su acción ha sido propuesta para la Medalla al Mérito Policial. En deportes, la Unión Deportiva Logroñés recibe este domingo al Rayo Vallecano en una nueva oportunidad para acercarse a la salvación. El equipo de Sergio Rodríguez, en racha de juego y de resultados, ya lo saben, confía, eso sí, en sorprender a los de Andoni Iraola, que en Vallecas se impusieron por 2-1. Bueno, pues a ver si dan esa sorpresa y consiguen llevarse la victoria a casa. Difícil, pero no imposible, y al final de la temporada normalmente siempre se producen resultados extraños.
No digo por nada, no me estoy refiriendo a maletines ni cosas de esas que no se pueden, pero, claro. Pero resultados de estos que a lo mejor uno no apostaría por ellos se suelen producir. Vamos a apostar por la victoria de la UDL, por Así supuesto. es. Gracias, María. Bien, pues la Interprofesional del Vino está de elecciones, como muchos de ustedes saben. Cuando acabe todo el proceso, los productores tendrán la oportunidad de elegir al presidente del Consejo Regulador Rioja. Entre este colectivo se disputan los votos las organizaciones agrarias. Hoy nos acompaña, por tanto, en punto de encuentro el secretario general de Araja Saja, Igor Fonseca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Óscar. ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente del Consejo Regulador? Damos por hecho, porque ya de todos es conocido, que va a ser de la parte de los productores. Pero ¿a usted quién le gustaría que fuera presidente? Bueno, pues me gustaría, como le gustaría a Araja Saja, que fuese una persona que representase a los intereses del sector productor, puesto que, como has dicho, nosotros nos venimos alternando con la parte comercializadora en esa representación máxima del Consejo y de la interprofesional, que es la presidencia. Por eso nos gustaría que el próximo presidente o presidenta que saliese de las próximas renovación fuese aquella que uniese el mayor consenso por parte del sector productor. ¿Tiene nombre? No, imagino que tendrá nombre de sí, claro, seguro, hombre, porque no está mujer, por nacer. Pero de momento es una cuestión que no se ha discutido más por respeto a las fases, ¿no? Estamos en fase de acreditación y una vez que se sepa cómo está repartida la mesa, pues aquellas fuerzas que estén presentes en ese momento, pues tendrán que tratar de acordar esa persona que represente al sector productor en los próximos 4 años y hacer frente a los retos que tenemos por delante. ¿Va a ser difícil llegar a un acuerdo con todos aquellos con los que tenga que pactar usted el nombre del presidente? Bueno, pues me gustaría pensar que va a ser más sencillo de lo normal. La costumbre o la historia nos dice que muchas veces el sector productor tiene más dificultades, aunque parezca una paradoja, que el sector comercializador en llegar a acuerdos, y tendríamos que hacérnoslo mirar también para saber el porqué de esa razón, ¿no? Pero creo que en estas circunstancias, cuando la situación es más complicada, más difícil, más se necesita de ese consenso del sector productor, y yo estoy convencido, quiero pensarlo, que todas las organizaciones, por lo menos Araja Saja, la nuestra, va a estar ahí para tender la mano y llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el perfil que, en su opinión, necesita en este momento estar al frente de la denominación? Bueno, pues más allá de ese consenso que te comentaba, Óscar, yo creo que tiene que ser una persona muy preparada, perfectamente conocedora de lo que es la opción de origen calificada Rioja, de los retos a los que se enfrentan ahora y en el futuro, y luego que sepa dialogar, que tenga esa capacidad de diálogo con la parte comercializadora y, por supuesto, también con la parte productora, de cara a llegar a esos acuerdos que son tan necesarios para poder seguir avanzando en la opción de origen. Cuando decía lo de presidenta, lo decía por algo en concreto, o sea, la posibilidad está ahí por... Bueno, porque siempre hablamos en masculino y yo creo que también es momento de abrir la posibilidad de que sea también una candidata, porque no, todos los presidentes que ha habido hasta la fecha han sido varones y quizás sea el momento de empezar una mujer, no por eso estamos pensando necesariamente en una mujer, pero bueno, tiene que abrirse lógicamente a esa posibilidad, ¿no? Una posibilidad es esa, y tiene que ser además una persona pues que esté formada también en idiomas y un poco de cara al exterior, donde el mercado de Rioja pues se juega su futuro, pues que pueda abrir nuevos mercados, nuevas oportunidades para todos los viticultores y también para todas las bodegas de Rioja. ¿Usted no era partidario de que este proceso se llevara a cabo, el electoral en el que nos encontramos ahora? ¿Por qué cree que no, pues que no pudo cuajar esa propuesta que hizo usted de llegar a un acuerdo con el resto de organizaciones? Bueno, no es que Igor no fuese partidario, sino que nuestra organización, Araja Saja, no lo era, por dos cuestiones, ¿no? La primera, porque estamos en una situación de pandemia. Cualquier proceso de renovación de la interprofesional y del Consejo Regulador siempre ha llevado a la necesidad de exteriorizar lo que son las propuestas de cada organización, en concreto la nuestra, de Asaja, a través de encuentros masivos en las cabeceras de comarca, en todas las localidades donde tenemos un número importante de socios, haciendo reuniones de 200, 300, 100 personas. Y en estas circunstancias pues eso no es posible. Tampoco es posible ni conveniente tener encuentros más pequeños. Por eso nosotros propusimos, tanto por las circunstancias sanitarias como por la necesidad de urgencia de empezar a tomar decisiones ya cuanto antes para revertir la situación del sector, de llegar a un acuerdo con el resto de organizaciones agrarias para poder pactar esa representatividad que tendríamos entre 2021
y 2025. De tal manera que podía hacerse, era una propuesta, mediante una media del resultado de carbonización en los 4 procesos que ha habido previamente. En este caso, además, Araja-Saja perdería o sería más negativa por este acuerdo, dado que hemos ido mejorando el resultado a lo largo de estas últimas 4 acreditaciones, ¿no? Por eso pensábamos que era una propuesta, una alternativa pues favorable para las organizaciones, y llevamos desde agosto hablando con ellas, pensándoselo, hasta que por fin ya en febrero de este año pues nos dijeron que no, que preferían concurrir a un proceso electoral pese a la pandemia, pese a la situación que tiene actualmente el sector, y no tuvimos más remedio que salir a jugar al campo de juego. En ese campo de juego también están jugando los partidos políticos en elecciones que se han ido celebrando a lo largo de la pandemia en más de una comunidad autónoma, en Galicia, si no recuerdo mal, en Cataluña, y dentro de 4 días en Madrid. La verdad es que los mítines a los que hace referencia, por ejemplo, ya casi en la política están en desuso, prácticamente ya son pequeñas reuniones y poco más. ¿Cree en cualquier caso que la imposibilidad de celebrar esas reuniones dificulta el trabajo de llegar al agricultor, a su votante? En realidad en este momento hay muchas alternativas. Efectivamente, nosotros somos una organización profesional agraria que nos, vanagloriamos de tener presencia en muchos pueblos, muchas localidades. Normalmente la exteriorización del trabajo de la organización, los retos que tenemos por delante, se han hecho siempre a través de reuniones convencionales, en ayuntamientos, en nuestras propias sedes, en plazas, en frontones. Y eso es, en el sector agrario, quizás cala más hondo que en otros sectores. Quizás es un sector, lo sabemos por sus circunstancias, más envejecido que la media de otros sectores económicos, y quizás las nuevas tecnologías no estén tan hechos hoy por hoy para el agricultor, pero para nada se desdeña. Nosotros hemos tenido a lo largo de todo este año y pico de pandemia muchísimas reuniones virtuales entre las propias comisiones de trabajo de Asaja, y fruto de ello han salido una postura que llevar a órganos de decisión como es el Consejo Regulador y la Internacional del Vino de Rioja. Por eso estamos utilizando también otros canales alternativos, como tú decías. Estamos utilizando, pues aparte de plataformas de comunicación, estamos utilizando Zoom, estamos utilizando WhatsApp, estamos utilizando las redes sociales para poder hacer llegar esa información al socio, aparte de otros medios de comunicación convencionales, como también es de cuál ha sido el trabajo que hemos hecho en los últimos 4 años y qué retos queremos afrontar los próximos otros 4. ¿Qué balance haría de estos 4 años de gestión de Fernando Salamero al frente del Consejo Regulador? Aunque evidentemente el poder ejecutivo lo tiene el director general, no vamos tampoco a engañarnos, pero la figura del presidente tiene otros papeles, otras funciones. Sí, bueno, pero estos 4 años de Salamero, ¿cómo lo resumiría usted? Bueno, pues yo creo que ha sido una presidencia muy dialogante en lo que a nosotros corresponde. Hay que reconocerle que en algún momento de dureza de la confrontación entre ambos lados de la mesa, me refiero entre la parte comercial y la parte productora, él en algún momento ha dado el botón de parar para retirarnos y tratar de llegar a un acuerdo que fuese beneficioso para las dos partes. Y hay que reconocerle ese esfuerzo, ¿no?, a la hora de dialogar, sin perjuicio de, como tú bien decías, pues es una presidencia más bien representativa que ejecutiva. Pero bueno, pues Fernando Salamero es una persona con una larguísima trayectoria en el mundo profesional, perfecto conocedor de esta nación de origen, y yo creo que ha puesto lo mejor de su parte pues para poder alcanzar esos acuerdos que beneficien al sector y a Rioja, que él tanto ha trabajado durante toda su vida profesional. Normalmente, ¿por dónde vienen los desencuentros en esa mesa entre las dos partes, entre los productores y los comercializadores? Bueno, pues viene sobre todo por lo que tiene que ver con la interpretación de lo que tiene que ser el equilibrio y la cadena de valor. La otra parte quizás más vela por tener una buena cantidad de uva a un precio para ellos razonable, pero claro, lo que es razonable para unos no lo es tanto para los otros, por la otra parte, en este caso, para Asaja. Y nosotros siempre lo que hemos defendido y discutido con la otra parte de la mesa es que cualquier crecimiento de masa vegetal, cualquier crecimiento en plantaciones de viñedo, tiene que venir por un equilibrio entre las existencias y las ventas, y sobre todo por una mejora de la posición del valor de la uva para el viticultor. Ayer estuvo con nosotros, donde está usted sentado ahora mismo, estuvo Íñigo Torres, el director general del Grupo Rioja, y restaba importancia a ese eterno conflicto del precio de la uva, y decía que los agricultores, los productores de La Rioja son los mejor pagados de las denominaciones de España.
Bueno, me gustaría creer que es así, pero tengo que contradecirle, ¿no? Existen otras regiones de origen donde también con sus circunstancias y sus peculiaridades, pero que valoran y pagan más el precio por kilo de uva que lo que se paga hoy, por lo menos en Rioja. Pero no hay que fijarse, digamos, la barrera de lo nacional, también hay que fijarse en lo que se hace en otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia, donde producciones como champán, por ejemplo, el kilo de uva hace años ya que está superior a los 5 euros por kilo. Es una aspiración, es posible. Champán lleva siglos haciendo una promoción, tiene presencia en mercados importantes de alto valor añadido hace décadas y décadas. Nosotros, pues como quien dice, venimos de antes de ayer en lo que es la exportación, y tenemos mucho trabajo por delante, pero esa es precisamente la dirección que quiere tomar Araja Saja en los acuerdos y las decisiones que afectan al futuro de la nación de origen, es decir, dar valor a la uva porque tenemos mucho recorrido por delante y tenemos total seguridad que tenemos un producto de magnífica calidad que es capaz de competir con cualquier otro del mundo. Ustedes dicen muchas veces que el campo no es rentable. Disculpe, si no es rentable, ¿por qué continúa? Bueno, pues quizás porque desde los tiempos de Plinio el Viejo el agricultor y el ganadero están, digamos, acostumbrados a sufrir y a compensar un año por otro y otro producto por otro. Lo que pasa es que a lo largo que va internacionalizándose la economía, globalizándose también la agricultura, cada vez quedan menos alternativas. Están desapareciendo producciones que eran características de Rioja, como las hortalizas, como algunas frutas, por ejemplo, de hueso, como la propia remolacha. Y eso nos preocupa. Cada vez se van restringiendo las producciones, vamos quedando menos productos. Para poder ser rentable en esos productos que quedan, cada vez tienes que coger más superficie o mayor número de cabezas, con lo cual el margen, que a veces es más escaso, tienes que incrementar tu productividad y tu rentabilidad viene a fuerza de ser más grande y llegará un momento donde uno no pueda copar más por mucha mecanización y nuevas tecnologías que existan y tendrá que hacerse valer el producto por lo que realmente lleva el esfuerzo y los costes de producción que padece el agricultor y ganadero de nuestro siglo, de nuestra época. ¿Y la razón por la que hay apenas alternativas a la viña en La Rioja cuál es? O sea, ¿por qué no se apuesta por otros cultivos? Bueno, se apuesta por otros cultivos. De hecho, el viñedo es el primer cultivo en aportación a la producción final agraria, también en superficie, en número de cultivadores, pero existen muchos otros, como son los cereales, como existen las frutas de pepita, de hueso, algunas hortalizas, donde desde nuestra organización también tratamos de poner cada año un granito de arena. Tenemos algunos proyectos para lo que es la valorización del cereal, del trigo de alto valor añadido, para hacer panes también de calidad, o también lo que tiene que ver con el proyecto de la almendra, un cultivo que va a tener pues mucha extensión y un gran desarrollo en los próximos años, partiendo de la Rioja Baja, pero yo estoy seguro que se va a meter muy pronto en Rioja Media y en Rioja Alta también lo veremos en los próximos años. El día de La Rioja, hace muy pocos números, creo que fue el lunes, informaba de que solamente un 2% de la superficie de cultivos de nuestra comunidad se dedica a la ecología, al cultivo ecológico, a la producción ecológica. Es un dato terriblemente bajo respecto a la media nacional. ¿La razón cuál es? Pues yo creo que es quizás porque no es capaz de apreciar el sector de la distribución y el sector comercializador. En este caso podemos hablar del mundo del vino, ese valor añadido que tiene la producción ecológica. Algunas bodegas, algunas marcas sí que han encontrado ahí su nicho de mercado y están fomentando al viticultor para que extienda y incremente la superficie de producción ecológica, en este caso del viñedo, pero también de fruta, de cereal, de hortalizas, incluso también de ganado. El tema es el valor, el precio que se le paga al productor. En este caso estamos hablando de la denominación de origen calificada de Rioja, de la uva, y muchas veces la diferencia de precio entre una uva convencional y una uva ecológica pues no compensa al productor, y eso es lo que tiene que hacerse valer primero pues para que tenga desarrollo este sistema de producción pues que en otros países de nuestro entorno es muy apreciado. En la cadena de valor ha habido muchas veces intervención de las administraciones para poner de acuerdo a todas las partes implicadas, pero ¿por qué nunca se termina de cumplir? O al menos es lo que ustedes dicen. Bueno, nosotros lo que venimos diciendo es que no se cumple la ley. Existe una ley que se llama para la mejora de la cadena alimentaria, que precisamente fue modificado en febrero del año pasado a raíz de las movilizaciones por la rentabilidad que activó el campo español, ¿no? Que tuvimos que parar precisamente como motivo de la pandemia. Bueno, esa ley introducía una cláusula que viene a decir que ningún producto puede comprarse
por debajo de los costes de producción del productor, pero esto es obvio que esto no es así. Costes de producción existen muchísimos, existen cerca de 14.500 viticultores en Rioja, cada uno tiene sus costes, incluso diferentes costes dentro de la propia explotación en función del tipo de viñedo o de cultivo del que se trate. Y lo que nosotros hemos pedido al Ministerio que para la aplicación de esa ley se tengan en cuenta, costes de referencia. Costes de referencia hayan sido elaborados por organismos e instituciones serias e independientes, como puede ser la Consejería de Agricultura aquí en La Rioja, a la cual Araja Saja le demandó el año pasado la actualización de unos costes que tenía estudiados del año 2011, creo recordar, los publicó, y nos gustaría que esos estudios, que tanto hace la Consejería como universidades, como la Internacional también del Vino de España, pues sirviesen a efectos de considerar si se está cumpliendo la ley o no. El plan estratégico se presentó hace un par de semanas por parte del Consejo Regulador para los próximos 5 años, que va a coincidir precisamente con el periodo en el que los productores van a estar al frente de Rioja. Apunta alguno de los aspectos: más esfuerzo hacia una producción sostenible, menos fitosanitarios y menos huella de carbono. ¿Estas exigencias a la hora de producir les va a generar un mayor coste? Por supuesto, por lo menos va a generar sobre todo es una menor producción, con lo cual los costes tienen que compensarse con un mayor precio del producto al que tienes que vender. El agricultor y el ganadero están perfectamente dispuestos a colaborar con los objetivos de la Agenda para la Sostenibilidad y para la Biodiversidad de Europa, pero lo que no se puede hacer es pretender seguir pagando al mismo precio al productor que hace 30, 40 o 50 años. Para afrontar esos retos, el agricultor técnicamente está perfectamente preparado. Somos capaces de producir uva de calidad, en este caso, en producción ecológica, porque lo hemos demostrado, pero lo que hace falta, como te decía antes, es poner un precio que compense al viticultor en este caso, porque lo que no se puede es pensar en mercados de alto valor añadido, de personas de alto poder adquisitivo que pueda comprar este tipo de vino, ¿vale? Y sí pagando lo mismo que se viene pagando al productor durante las últimas décadas por una uva de calidad, pero convencional, que ha sido tratado de forma responsable con fitosanitarios. No se moleste, pero ¿cómo se lleva eso de que en la calle el ciudadano de a pie diga o piense, siempre está ahí con la frase de es que la gente del campo está siempre llorando? Bueno, está siempre llorando primero porque está quejándose, yo creo que con mucha razón. Primero porque su actividad está sometida a los vaivenes del tiempo, ¿no? De la climatología, cosa que casi ninguna otra actividad económica, por decir ninguna, lo padece. Por otro lado, porque como te decía antes, desde los tiempos ya del Neolítico, el agricultor, a diferencia de otros sectores económicos, desconoce cuál es el precio al que va a vender su producto en la mayoría de las ocasiones, cosa que perfectamente sabe a cómo le cuestan los abonos, a cómo le cuestan los fitosanitarios, cuál va a ser la renta de la tierra que tiene que pagar, cuál va a ser las reparaciones de sus tractores y maquinaria, etc. Y sin embargo, pues la otra parte, la parte de la venta de su producto o cómo va a cerrar el ejercicio, se desconoce. Y esto es algo, yo creo, suficiente motivo para que esa queja esté ahí y la dé a conocer a la sociedad. Hace unos días estuvo aquí en Logroño, en La Rioja, el presidente nacional de su organización, Pedro Barato. Formuló una petición al ministro que la ha repetido durante mucho tiempo, o sea, todo el tiempo que lleva sin que haya una respuesta favorable por parte del ministerio, que es que haya unos fondos adicionales al sector del vino. ¿Tienen la esperanza? ¿Son optimistas en que lo van a poder recibir, bien sea de Madrid o bien sea de Bruselas? Pues mira, Óscar, me gustaría pensar que así es, pero las noticias, como adelantó nuestro presidente nacional Pedro Barato la semana pasada, pues no son tan optimistas. Vienen a confirmar que la Comisión Europea, el próximo día 26 de este mes, que habrá Consejo de Ministros de la Unión, niegue la posibilidad de que haya fondos extraordinarios y diga a cada país y a cada ministro, en este caso al señor Planas, que tengamos que hacer uso de los fondos que habitualmente ya cuenta el sector procedente de Bruselas. Unos fondos que, por cierto, han caído en más de 8 millones de euros para este año con respecto al año anterior y tenemos una situación francamente peor que la que comenzamos en el año
2020. Por eso yo creo que el movimiento del Ministerio, de las instituciones españolas, tenía que haber sido pues con bastante antelación. Veníamos ya sabiendo qué iba a pasar en el año 2021. El 1 de enero no se acababa el problema del sector y hubiese sido necesario previamente durante todo el verano, otoño y comienzos de este año pues una política de negociación importante al más alto nivel en Bruselas para conseguir esos fondos nacionales. También hemos pedido al ministro que ponga fondos procedentes del ministerio, como también ha sucedido en Francia el año pasado, pero se escuda en decir que no hay dinero. Bueno, yo creo que puede haber dinero, va a venir dinero del Next Generation, hay otras partidas, porque el sector vitivinícola, en concreto el sector del Rioja, de acciones de origen de calidad, jamás ha pedido dinero. Si lo pide en este caso es porque se ha visto afectado no por un problema que ha generado él, sino por un problema derivado de decisiones administrativas que se han tomado como consecuencia de la pandemia, el cierre de la hostelería principalmente, la falta de turismo, etc. Por eso pedimos ese OSS, ese socorro, y creemos que es necesario y más que justificado en esta ocasión. La PAC siempre es ese caballo de batalla entre el campo y el gobierno de España y el gobierno de Europa. Normalmente el gobierno de España está siempre en la mitad, en el medio, porque sufre la presión del campo y luego sufre también la presión de Bruselas, que evidentemente, donde evidentemente defienden sus intereses muchísimos países. ¿De verdad cree el sector agrario que ha salido perjudicada España de las distintas PAC que se han ido aprobando, teniendo en cuenta que el contexto es muy complicado y que hay muchos países en competencia por los fondos? Bueno, yo creo que el sector tiene razón cuando se queja, porque eso es obvio y patente, está demostrado, además se publica en el boletín oficial del Diario de las Comunidades Europeas, de la Unión Europea, como también del Estado español, ¿no? Va a haber menos dinero a la PAC, cerca de un 2% anual para todo este periodo, los próximos 5 años, del marco financiero plurianual, que al final va a ser un 10, un 12% menos de dinero para España, menos de dinero para los agricultores y ganaderos. ¿Por qué? Bueno, porque en teoría Europa quiere apostar por otras políticas, otras necesidades. Y a mí me parece muy bien que están otras necesidades dentro de lo que tiene que ver con investigación, innovación, inmigración, protección de fronteras, etcétera. Pero siempre pasa lo mismo. Europa pregunta a los ciudadanos europeos qué piensan sobre la PAC, pero sin embargo no pregunta sobre la opinión sobre otras políticas. ¿Qué pasa con la política de inmigración? ¿Qué pasa con la política de seguridad? ¿Qué pasa con la política militar? No nos preguntan eso, pero eso muchas veces el agricultor ganadero europeo, en concreto el español riojano, se siente agraviado con respecto a otro tipo de políticas, y sí que es cierto que tenemos la sensación, y a las pruebas me remito, de que muchas veces la PAC, la agricultura y ganadería europea, es moneda de cambio frente a negociaciones con terceros países en esos acuerdos de apertura de mercados, frente al cono sur de América, frente a África, frente a Oceanía, donde estamos facilitando que importemos productos procedentes de esos terceros países que están producidos en unas condiciones ambientales, económicas, sociales, fitosanitarias, de bienestar animal, que nada tienen que ver con las imposiciones y el sistema de producción que tenemos en Europa. La vendimia, como decía ayer mismo yo con Íñigo Torres, la vendimia está todavía lejos en el tiempo, pero evidentemente tenemos este año la ventaja de que en situación de pandemia ya se organizó una vendimia el año pasado. ¿Han quedado esos protocolos del año pasado que merezca la pena quedar? Bueno, pues si algo tuvo positivo la experiencia del año pasado fue comprobar esa capacidad de reacción que tuvo el sector, ¿no? De ponerse al día y de aplicar rápidamente medidas de prevención y de gestión de los trabajos en la explotación, en un momento además tan crítico como era la recogida de fruta o el momento de la vendimia. Hubiésemos pedido pues una coordinación pues más pronta o más anticipada de las administraciones y responder antes a nuestras peticiones, como la que hizo Asaja para hacer el test PCR a todos los temporeros que venían a hacer los trabajos agrarios, pero yo creo que el sector sacó muy buena nota, y también los trabajadores, por supuesto, con apenas un 2% de positividad, con lo cual pues apenas afectó a lo que es la situación sanitaria de la región, y eso es algo pues de lo que se ha sentido muy orgulloso en el año pasado, y yo creo que este año pues todavía, si cabe, aplicará con más celo. Lo que sí pedimos a las administraciones
es que simplifiquen la burocracia y acaben con las colas interminables de disposiciones y normativa y trámites que tiene que hacer. A la consejera de Agricultura le enseñamos el año pasado 22 procedimientos que tenía que hacer un agricultor para contratar a una sola persona en la campaña de la vendimia. Eso en el siglo XXI es algo inaudito que nuestra organización pues va a denunciar y va a tratar de simplificar pues al máximo nivel. ¿Se corrió el riesgo de estigmatización de los temporeros el año pasado en esa época dura de la pandemia, en septiembre, cuando se vieron imágenes de muchos temporeros en la estación de autobuses con montañas y montañas de maletas en un momento evidentemente de riesgo sanitario alto? Pues desde luego se corrió ese peligro, por eso nosotros demandábamos medidas a la administración, como esos test PCRs, y que coordinase sobre todo esos protocolos. Al final se hizo y yo creo que la ciudadanía agradeció muchísimo pues el que se fuese responsable, tanto los propios temporeros como el agricultor a la hora de alojarles y darles buenas condiciones, como siempre, ¿no?, de trabajo y de alojamiento, y hemos superado con nota pues una situación que yo creo que no venía con manual, ¿verdad?, ni con protocolo desde el primer día, y que todos hemos ido aprendiendo, y yo creo que al final se ha sacado buena nota de esa experiencia, de ese reto. Antes de acabar, porque se nos va acabando el tiempo, una pregunta sobre otra cuestión totalmente distinta, no es del campo, pero sí que es de la ganadería en cualquier caso. La protección al lobo, que genera muchísima controversia, ¿es un problema mal resuelto desde las administraciones? Pues es un problema mal resuelto desde el punto de vista que no se ha contado con el sector, no se le ha preguntado si era conveniente o no cambiar el estatus del lobo, ni tampoco se le ha explicado qué consecuencias puede tener ese cambio de estatus, ¿no? En este sentido, nosotros lo que esperamos, como demandamos al consejero de Sostenibilidad y también a la consejera de Agricultura y Ganadería, es que nos reúna próximamente, precisamente, pues para conocer con detalle cuáles van a ser las propuestas y cuál va a ser el sistema de gestión. Pero en cualquier caso, lo que vamos a demandar y seguimos demandando de nuestra organización es que se revierta la situación, que ese estatus de protección que se ha dado al lobo pues no tiene ningún punto, digamos, de apoyo razonable ni lógico, dado que el lobo no es una especie en peligro de extinción, es una especie que está en expansión en nuestro país, y lo que demandamos es que se sigan aplicando las mismas, por lo menos, medidas, pero además teniendo en cuenta que el agricultor y el ganadero no ganan nada con que se persiga al lobo. Ellos prefieren que siga existiendo el lobo, pero lo que quieren es tener instrumentos a su mano, a su alcance, para poder controlar esas poblaciones. Para nada se pretende la extinción de esta especie, que está en el alto de la pirámide pues, de lo que es el estatus biológico de nuestro país, ¿vale?, de la avifauna, pero ellos lo que piden es un sistema de gestión que haga compatible la actividad ganadera, ya a través de los siglos, que ha modelado el paisaje, que da cobertura a nuestros pueblos, con la presencia de este carnívoro. Quería decir yo antes en la pregunta que no tiene que ver directamente con el agro, con los cultivos, pero sí con el campo, porque evidentemente es una actividad que se desarrolla en el campo para agricultores y ganaderos. Muchísimas gracias, Igor Fonseca, secretario general de ARAG Asaja en La Rioja. Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro y suerte en las elecciones. A vosotros es un placer, esperemos que sí, que mejoremos resultados. Muy buenas noches, gracias por su presencia.